Buen día. Para este sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación, vengo con la ponencia de identificación de patrones de flujo bifásico conformado por aceite lubricante y agua en tuberías verticales aplicando técnicas de inteligencia artificial. Mi nombre es Brian Gonzalo Quispe Suárez, pertenezco al Grupo de Investigación en Energía y Medio Ambiente, IEMA, WIS, de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Como primera medida para abordar este tema, me parece puntual hablar de los patrones de flujo que se ven evidenciados durante todo el desarrollo del proyecto. En los patrones de flujo en tubería vertical tenemos varias secciones de estudio, donde el aceite es dominante, donde la transición es dominante o donde el agua es dominante. Cuando hablamos de transición es que se está cambiando de un fluido dominante a otro. En este caso, los indicativos W y O, W representa el agua y O representa el aceite, por sus siglas en inglés. Como podemos ver, en este proyecto identificamos 10 diferentes patrones de flujo en una tubería vertical. Fueron recopilados datos de diferentes autores que realizaron estudios, investigaciones y experimentos de cómo era el comportamiento, haciendo variar diferentes parámetros en una configuración de tubería vertical. Estos parámetros los veremos más adelante, que fueron recopilados en una base de datos para posteriormente procesarla por medio de una red neuronal y generar un modelo que predice patrones de flujo bifásico. Como primera medida para entrar en contexto de la inteligencia artificial, vemos la comparativa de las neuronas biológicas con las neuronas artificiales. Las neuronas biológicas y las neuronas artificiales son algo similar, simplemente son un análogo. En la capa de entrada la relacionamos con las dendritas, que en este caso son estímulos, si fuéramos en una neurona biológica. Tú aprendes mediante estímulos. Si tocas una tubería caliente, sientes el estímulo que pasa por los sensores de la piel y llega al cerebro y dice, wow, esto está caliente, no lo toquemos más. Entonces, eso sería esas entradas. Los pesos que se actualizan en cada operación, o sea, cada que tocas una tubería, si digamos, si la miras roja, ya vas a saber que está caliente. Con eso se va desarrollando ese aprendizaje en un ser biológico. En una neurona artificial podemos generar eso con pesos que serían números que dan una proporción de cuánto es importante una información que está recibiendo la neurona. Para la capa de salida ya simplemente tenemos la respuesta a esas entradas, que vendrían siendo, en este caso, vamos a, con una serie de parámetros, tener una salida que sería nuestro patrón de flujo. Nuestra capa de entrada próximamente la estudiaremos. Entonces, acá tenemos la estructuración de nuestra red neuronal. Cabe la pena resaltar que nuestra red neuronal tiene la particularidad que es una red long short term memory o red de largo y corto, red de memoria de largo y corto plazo, que es un tipo de red neuronal recurrente muy empleado gracias a los beneficios que trae. Una red que tiene una memoria a largo plazo nos dice que parámetros aprendidos mucho antes van a alimentar la red después. Van a tener ese aprendizaje, van a guardar esa memoria durante todo el transcurso de su aprendizaje. En las redes recurrentes teníamos el problema que estas, al tener funciones de activación del tipo tangente hiperbólica, al momento de concatenar esas redes neuronales recurrentes, la tangente hiperbólica hacía que el primer error no tuviera relevancia en, no sé, en el error 10. Entonces, como se iba metiendo en esa tangente hiperbólica y esta tiende a 0, entonces ahí se iba disminuyendo y disminuyendo. Esto se soluciona con las redes LSTM, que son una red que son un tipo de red que implementan la celda de estado. La celda de estado funciona como una banda transportadora que lleva la información a través de toda la red, a través de toda su celda. Por eso podemos conocer estas redes neuronales como de memoria de largo y corto plazo.
Entonces, ahora vamos a estudiar nuestra capa de entrada. Como hablamos primeramente de los tipos de patrones de flujo, teníamos 10 que fueron adquiridos de diferentes estudios de autores que realizaron estudios con flujo bifásico, agua, aceite, en la configuración de la tubería vertical. ¿Qué parámetros recopilaron ellos? Tenían sus parámetros de velocidad de inyección de aceite, velocidad de inyección de agua, velocidad de la mezcla, fracción volumétrica del aceite, fracción volumétrica del agua, diámetro de la tubería y viscosidad del aceite. Esta, en este caso, va a ser nuestra capa de entrada. Mediante estos parámetros, en una configuración en un instante preciso, sabremos qué patrón tenemos, gracias a los estudios recopilados por los autores. Posterior a esto, entrará a la primera capa oculta de las celdas LSTM, que en este caso, como ya lo mencionamos, son redes de corto y largo plazo en la memoria. Entonces, alimentamos estas celdas, la primera capa oculta, con, en este caso, más adelante miraremos cómo variaremos el número de celdas por capa y también variaremos el número de capas. Al final tenemos la capa de salida. ¿Por qué la capa de salida tiene varias neuronas? Porque en este caso, para caracterizar un patrón, tenemos 10. Lo que hicimos fue una codificación binaria, una codificación en caliente binaria, que lo que hace es aplicar una matriz identidad a los 10 diferentes tipos de patrones de flujo. Entonces, al final vamos a tener una salida con 10 vectores, que 9 vectores van a ser, que 9 con 10 vectores no, sino con 10 parámetros, que 9 de estos parámetros van a ser 0 y un 1 que va a ser nuestro patrón de flujo caracterizado. Entonces, ¿cómo tenemos la configuración de las LSTM estructuradas? Entonces, lo primero que hicimos fue planteamos 4 tipos de redes haciendo variar, tanto como se puede observar, el número de capas ocultas, número de celdas por capa y número de... y también utilizamos funciones de activación diferentes. En este caso tenemos la entropía cruzada categórica y en el último caso tenemos el mid square error o el error medio cuadrático. En este configuramos 2 capas ocultas y 80 celdas por capa. Una vez compilados los modelos, podemos observar los beneficios de una u otra función de pérdida, función de error. En este caso tenemos la LSTM1, LSTM2 y LSTM3, que utilizan entropía cruzada categórica. Como se puede ver acá, el error tiende casi a 0 después de 300 épocas de entrenamiento en diferentes batches. Por el lado de MSE, que es la red LSTM4, tenemos que decrece en el tiempo, tiende también a un error bajo, pero empieza con un error bastante alto y esto nos generaría imprecisiones en el modelo. En la parte izquierda, el gráfico que llamamos A es en etapa de entrenamiento y el gráfico que generamos en B es en etapa de validación. Como podemos ver, estos fluctúan porque en etapa de validación a la red entrenada se le pasan datos que ella nunca del lote total de datos se separa una porción que no se le va a dar a la red neuronal, sino que se va a probar con esta para ver cómo es su desempeño. Como se puede ver, nuevamente, los que tienen entropía cruzada categórica tienden a un error inferior, hay una que tiende a un error inferior al 1%, y la red que utiliza el error cuadrático medio tiende a un error del 3.7%. Una vez seleccionado nuestro patrón de flujo, en este caso es nuestra red LSTM1, se le suministra una carta de flujo. Esta carta de flujo lo que nos da es diferentes patrones de flujo en un rango de velocidades. Al lado izquierdo se le suministran los datos de un autor que tiene como patrones de flujo
dispersión de aceite en agua y dispersión de agua en aceite, slug de aceite en agua y fluido en transición. Al lado derecho tenemos la carta de flujo que la red neuronal predijo. O sea, esto es generado, la del lado derecho, con inteligencia artificial. ¿Cómo podemos observar los errores? Se puede notar que por la zona de transición se genera conflicto en la predicción. Esto es por las implicaciones que tienen en esta zona. Se tiene un fluido caótico que es difícil de depurar. Pero como podemos ver en notoriedad, la red predijo que en la parte superior se va a encontrar la dispersión se va a encontrar la dispersión de aceite en agua, y en la parte inferior se va a encontrar, después de la transición, se va a encontrar la dispersión de agua en aceite. Slug es un fluido intermedio que hay entre dispersión de, de aceite en agua. Tenemos el slug de aceite en agua que está antes de la zona de transición. Como lo podemos ver, por esta zona, lo que ronda los 0,01 hasta el 0,1 nos genera una predicción bastante correcta para el slug, y al momento en que se acerca a la zona de transición es donde tiene problemas en su predicción la red neuronal. Con esto concluimos que las redes neuronales LSTM son un recurso importante para poder en proyectos futuros generar un medidor de flujo que tenga la particularidad que dé patrón de flujo empleando la inteligencia artificial. ¿Cómo se podría implementar esto en la industria? Muchas plataformas offshore utilizan tubería vertical para extraer el crudo del subsuelo, y ellos monitorean bastantes datos, muchos datos. Se podría recopilar una data bastante grande, generar la red neuronal LSTM, ver desempeños, configurar y al final tener eso, un medidor de flujo que nos diga el patrón de flujo que está presente en un instante en la tubería. Muchas gracias por su atención.